Buenos días. ¿Qué queréis por Navidad? ¿Habéis hecho ya vuestra lista para Papá Noel? ¿Habéis pensado en los regalos que queréis por Navidad? La fecha ya se está acercando, ya queda muy poquito para que llegue Nochebuena. Los centros comerciales ya no cierran, están abiertos, el fin de semana incluido. Incluso salen rebajas de vez en cuando para que podamos empezar a comprar los regalos y que nuestro bolsillo no sufra demasiado. Todo para poder ayudarnos a que pasemos unas Navidades felices, llenas de regalos y llenas de alegría. ¿Qué quieres tú por Navidad? ¿Un móvil nuevo quizá? ¿Unos zapatos de salón? ¿Quizá la última PlayStation? ¿O una Smart TV con Movistar Plus para ver todos los partidos de la Liga? ¿Qué quieres tú por Navidad? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Y para Año Nuevo? Todos los años para Año Nuevo hacemos listas. Pues yo me quiero apuntar al gimnasio y perder algunos kilos o ponerme en forma. O quiero pedir felicidad para Año Nuevo, quiero pedir salud, quiero pedir dinero. Me gustaría poder tener un poco más de dinero el año que viene. ¿Habéis estado pensando en lo que queréis o todavía no? Todos tenemos deseos en nuestros corazones. Creo que nadie se libra de eso. Algunos son materiales y otros deseos son un poco más profundos e incluso a veces no nos atrevemos ni a compartirlos. Se quedan en secreto en nuestro corazón y simplemente lo deseamos. ¿Qué deseos y qué anhelos alberga tu corazón? Estamos en el segundo domingo de Adviento y el Adviento es un tiempo para preparar nuestros corazones para la celebración del nacimiento del Mesías, para la celebración del nacimiento de Jesús. Y hoy quiero presentaros, que estoy segura que muchos de vosotros ya le conoceréis, a una persona que durante toda su vida había estado esperando la Navidad. Y esta persona es Simeón. Es una historia que pasa un poco desapercibida por el contexto en el que se encuentra, pero si nos detenemos a mirarla, tiene mucho que decirnos. Y nos gustaría que hoy, que me acompañarais a Lucas 2, de los versículos del 25 al 35. Lucas 2, del 25 al 35. ¿Lo tenéis? ¿Lo tenéis? ¿Sí? No escucho a nadie, estoy sola. Sí, gracias. Muy bien, pues vamos a leer. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: «Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel». Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: «He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones». Antes de seguir, me gustaría poneros un poco en contexto de lo que es esta historia. Lucas, que el propio Evangelio lleva su nombre, es quien escribió este Evangelio, es el autor. Y como algunos ya sabéis, Lucas era médico.
Era un hombre culto y con un lenguaje muy elevado. Tiene un griego muy pulido. Y en el primer capítulo nos dice la razón que tiene para escribir a Teófilo. Nos dice que escribe el Evangelio para que Teófilo sepa la verdad precisa de las cosas que le han sido enseñadas. Lucas quiere que tanto Teófilo como nosotros, y como todas las personas que leen su Evangelio, tengan la certeza en sus mentes y en sus corazones de la verdad y del significado último de lo que Dios ha hecho en la persona de Cristo. Cuando Lucas escribió su Evangelio, la iglesia primitiva se había separado del judaísmo y ya había empezado a experimentar la hostilidad por parte de muchos judíos. Además, no solo de experimentar esa hostilidad, sino que tenían un montón de alternativas religiosas que podían escoger y también filosóficas del mundo grecorromano. ¿Por qué, Teófilo, opongámonos a nosotros mismos? ¿Por qué deberíamos creer que el cristianismo es la religión verdadera y no cualquier otra? Tenemos toda una oferta donde podemos escoger. ¿Por qué el cristianismo? ¿Por qué deberíamos que Dios se ha revelado de una forma definitiva en Jesús? ¿Por qué debemos considerarnos nosotros como los herederos de las promesas del Antiguo Testamento? Lucas, no solo en este Evangelio, sino también en Hechos, quiere que por medio de estos dos escritos responder a todas estas preguntas, quiere darnos respuestas de todo ello. Y en el Evangelio encontramos de una forma ordenada y bien documentada la razón de la esperanza que tenemos, por lo que no estamos hablando de sentimientos. Como muchos no cristianos dicen que el cristianismo es una religión que es solo por sentimientos. Es que yo siento... No estamos hablando de eso, sino de una apelación a la razón. Para aquellos que se consideren ateos y creen que el cristianismo se basa en el no pensar o simplemente en fábulas o historias inventadas, aquí tenemos un evangelio, el Evangelio de Lucas, para demostrar que no es así. Lucas quería demostrar a su audiencia, a nosotros, que el Cristo que había sido anunciado durante siglos por medio de profecías había venido a este mundo. Quería que sintieran el gozo que esa esperanza, de la esperanza que tenían, que se había hecho realidad. Había llegado el tiempo de la redención y el tiempo de la consolación. El esperado Mesías acababa de nacer. ¿Y cuál es la reacción? Si leemos Lucas desde el primer capítulo, o incluso solo leyendo el capítulo 2, vemos que la reacción son un montón de ángeles alabando a Dios por ese nacimiento, pastores dando testimonio de lo que había ocurrido en Belén esa noche, y en medio de todo eso nos encontramos con la historia de Simeón, la historia que acabamos de leer. Es una persona que no estaba en Belén. Si leemos unos versículos antes, nos dice que Simeón estaba en Jerusalén. Así que probablemente él no se había enterado de nada. No se había enterado de que ángeles estaban cantando, de que el niño Jesús había nacido, del testimonio de los pastores, porque él no estaba en Belén. Entonces probablemente no se había enterado de nada de lo que había ocurrido. Pero Lucas nos dice: Simeón estaba aguardando la consolación de Israel y sabía que no moriría hasta que viera al ungido del Señor. Igual que hoy en día, ¿verdad? Así es como nosotros nos enfrentamos a la Navidad, a la celebración de Jesús. Creo que hay un gran contraste con nuestra sociedad actual. Hemos cambiado todo ese significado, el significado de lo que realmente es la Navidad, y lo hemos convertido en una tradición familiar, en cenas de empresas, en regalos que nada tienen que ver con el sentido original de la venida de Cristo a este mundo.
Pero me gustaría regresar a Simeón. ¿Por qué escoge Lucas narrar esta historia? Es en el único lugar que encontramos esta historia, porque Simeón no aparece en ningún otro evangelio. Solo Lucas nos decide contar quién es Simeón. Y la respuesta es que escoge esta historia porque Simeón es un testigo ocular. Simeón vio con sus ojos lo que Lucas nos quiere narrar en su evangelio. Entonces volvemos a lo anterior. No está diciendo, me estoy inventando las historias y aquí os presento algo, sino que ha documentado bien lo que está escribiendo, ha buscado personas que vieron y vivieron con Jesús y lo ha escrito para que nosotros hoy podamos fiarnos de lo que Él dejó documentado. Es historia. Y nos dice utilizar la razón, porque no es solo sentimiento. Y he dividido el sermón de hoy en 3 partes. En 3 preguntas que quiero haceros hoy, no solo a vosotros, sino a mí, que me las he hecho antes de venir aquí. ¿Quién eres tú? ¿Cuál es el anhelo de tu corazón? ¿Y dónde te posicionas tú? ¿Quién eres tú? ¿Cuál es el anhelo de tu corazón? ¿Y dónde te posicionas tú? Así que vamos a la primera pregunta. ¿Quién eres tú? Y si alguien tuviera que describirte, ¿cómo lo haría? ¿Qué diría de ti? O yo me lo pregunto a mí misma. Si alguien me describiera, ¿qué es lo que resaltaría en mí? ¿Qué diría de mí? ¿Qué palabras utilizaría para describirme? Si os habéis fijado, Lucas nos describe quién es Simeón. Es un hombre, como he dicho antes, que no aparece en ningún otro evangelio. Y veamos lo que dicen los versículos 25 y 26. Lucas 2, versículos 25 y 26. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Un hombre justo y piadoso. Estaba esperando la consolación de Israel y nos dice que el Espíritu Santo estaba sobre él. Le fue dada por el Espíritu Santo una revelación, que no vería la muerte, que no moriría antes de que viese al ungido del Señor. Simeón estuvo esperando durante años, durante toda su vida estuvo esperando a ver cumplida la promesa. Aguardó pacientemente hasta que la promesa fue cumplida y finalmente vio a Dios y alabó a Dios. ¿Quién soy yo? ¿Y qué nombre merezco yo recibir? ¿Puedo ser yo llamada justa? ¿Justa y piadosa? ¿Igual que Simeón? Pregúntatelo a ti. ¿Puedes tú recibir el nombre de justo? Solo los justos heredarán el reino de Dios. Simeón, hombre descrito como justo, pudo ver el reino de Dios. Pudo ver la salvación con sus ojos. ¿Podremos ser llamados justos? ¿Podremos ver con nuestros ojos la salvación? En 1 Corintios 6, los versículos 8 al 10, Pablo dice lo siguiente: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero la lista no se acaba ahí. Pablo nos tiene otra lista preparada. En Gálatas 5, versículos del 19 al 21, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio,
fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si no estamos en una lista, estamos en otra. Y por si acaso no nos hemos sentido identificados con ninguna de las cosas que Pablo nos dice cosas semejantes a estas. Yo creo que en cualquiera de estas cosas, desobedientes a los padres. ¿Quién no ha sido desobediente a su padre? Por ejemplo. ¿Qué nombre merecemos tener? ¿Se nos puede describir, según esta lista, se nos puede describir realmente como se describe a Simeón? Los injustos no heredarán el reino de los cielos, mas los justos verán la salvación. Pero tengo buenas noticias y supongo que ya lo sabíais. No puedes hacer nada con tus obras que te hagan llamar justo. No serás salvo porque vengas cada domingo a la iglesia, lo siento mucho, sé que os esforzáis mucho, pero eso nos va a dar la salvación. No eres salvo porque te emociones con la alabanza, ni heredarás el reino de Dios por ti mismo y por la buena conducta que tú tengas. Sin embargo, sí puedes ser llamado justo por aquel que no pecó. Romanos 5, 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por Cristo somos llamados justos y hemos recibido una nueva identidad y hemos recibido un nuevo nombre. Cristo vino a este mundo humillándose a sí mismo. Él es Dios, Jesús es Dios. El Dios que hizo la creación y todo cuanto en ella hay, el que te creó a ti y el que me creó a mí. Y sin embargo decidió despojarse a sí mismo y tomar la forma de hombre, tomar nuestra forma. Se humilló a sí mismo. Tomó forma de bebé. Tuvo que aprender a andar, tuvo que aprender a hablar, tuvo hambre, tuvo sed, tuvo tentaciones también, pero sin embargo Él no pecó. Y Él entiende por lo que nosotros pasamos cada día, porque Él también lo sufrió. Y es por eso que podemos ir delante de Él, porque no es un Dios lejano, sino que entiende por cada una de las cosas que nosotros pasamos, porque Él fue tentado como tú y como yo, pero Él no pecó. Y Él, por amor, ocupó nuestro lugar, el lugar que a nosotros nos correspondía en esa cruz, por estar en rebelión en contra de Dios, por ser esos desobedientes a los padres, por no decir otra cosa, cada uno que se identifique a sí mismo con esa lista, pero Dios decidió ocupar nuestro lugar en esa cruz y morir por ti y por mí. Y es por eso que podemos ser llamados justos. Y realmente hoy es un día de esperanza. Si conoces a Cristo, solo quiero recordarte que tú también eres llamado justo. Pero si aún no has tomado la decisión de seguirle, hoy tienes la oportunidad, porque Cristo vino al mundo para morir por ti y por mí. Él cargó nuestros pecados y todas nuestras rebeliones para poder darnos paz y para poder reconciliar nuestra relación con Dios. Y ahora tienes la oportunidad de aceptarlo en tu vida y recibir este regalo de paz. Recibir el regalo de la salvación, de la reconciliación y recibir el regalo de la vida eterna. Estos sí que son regalos. El segundo punto es, ¿cuál es el anhelo de tu corazón? En la sociedad en la que vivimos se nos venden muchas cosas.
Se nos vende el hedonismo, se nos vende buscar el placer como norma de vida. Busca aquello que te haga sentir y hazlo. ¿Qué pasa? No pasa nada. Se nos vende también buscar la delgadez extrema como símbolo de belleza. Dinero y más dinero para poder alcanzar la felicidad. Si no tienes dinero no vas a ser feliz. Cambiar el móvil por uno más nuevo y más chic cuando el tuyo todavía funciona. Etcétera, etcétera, etcétera. Se nos venden muchas cosas en esta sociedad. ¿Y qué es lo que anhela nuestro corazón? ¿Qué es lo que anhela tu corazón? Simeón, durante años, como he dicho antes, tuvo 2 anhelos profundos en su corazón. Ver al ungido del Señor y ver la consolación de Israel. Y él había recibido una revelación por el Espíritu Santo. Y confiadamente estuvo esperando durante prácticamente toda su vida, sabiendo que hasta que la palabra no se cumpliera, él no moriría. Movido por el Espíritu, fue al templo y allí vio lo que tanto deseaba ver, al ungido del Señor. Lo levantó en brazos y dijo: bendigo a Dios, porque su palabra se ha cumplido. Los anhelos de nuestros corazones son los que nos mueven a la acción. Aquello que hay en nuestro corazón es lo que nos hace andar, es lo que nos mueve a la acción. ¿Y cómo podemos identificar esos anhelos? ¿Cómo podemos saber qué es lo que hay dentro de nuestro corazón? Podemos hacer como Hansel y Gretel. ¿Conocéis la historia? Que eran 2 hermanos que iban tirando miguitas de pan para luego poder encontrar de nuevo el camino a casa. Pues nosotros podemos hacer igual, pero mirando hacia dónde va nuestro dinero. Mirando el extracto del banco podríamos averiguar en qué gastamos el dinero y ver cuáles son los anhelos de nuestro corazón. ¿En qué gastamos nuestro tiempo? ¿En qué pasamos más horas al día? Podemos identificar, preguntándonos estas cosas, entre otras, cuáles son los anhelos de nuestro corazón. Y ver de esta manera si hay arraigados en él ídolos que la sociedad nos vende. Todos esos deseos, el dinero, el querer parecer más guapos, el gustar a los demás, son ídolos que se van poniendo en nuestro corazón y que nos apartan la mirada de Dios. Ídolos que nuestra sociedad nos vende. Y a la luz de la palabra y por el Espíritu Santo, si mora en vosotros, seremos capaces de reconocer qué es aquello que realmente está conforme a la voluntad de Dios. No es malo tener anhelos y tener deseos, y no estoy diciendo que eso sea malo. Lo que es malo es que estos anhelos y estos deseos sean contrarios a la voluntad de Dios, o que se conviertan en ídolos en nuestro corazón y en nuestras vidas. Lucas enfatiza la importancia de la palabra mediante la afirmación que Simeón dice: conforme a tu palabra. Se ha cumplido conforme a tu palabra. He estado esperando, has respondido y ahora tu palabra se ha cumplido. Ahora Simeón está preparado para ver finalmente la muerte. Se puede enfrentar a ella con paz, confiado en lo que vendrá después. Y esta es nuestra esperanza. Cuando vemos la salvación es cuando con fe viva recibimos el relato del Evangelio y la oferta que en él se nos hace de salvación. Simeón había estado esperando la consolación de Israel y ahora se hacía realidad. La salvación de Dios en una persona. La salvación proclamada desde el Antiguo Testamento, materializada, hecha carne y hueso. El versículo 31 nos dice: la cual has preparado en presencia de todos los pueblos,
Y muchas veces nos preguntamos, yo no sé vosotros, pero yo muchas veces me he preguntado, ¿por qué no mandó Dios directamente a Jesús en la caída? Hubiera sido todo mucho más fácil, ¿no? Nos hubiéramos evitado tanto dolor y seríamos felices. Pero el pecado trae muerte. El pecado trae separación con Dios. Y es necesario que para cubrir ese pecado, sangre sea derramada. Si Dios hubiera enviado su cruz al Edén, probablemente Adán y Eva no hubieran entendido nada y se hubieran quedado con cara a cuajo diciendo, ¿y esto ahora aquí qué pinta? ¿No? Era necesario que Dios se revelara paso a paso a su creación, de una forma que nosotros pudiéramos comprender. En el Antiguo Testamento Dios fue revelándose paulatinamente y ahí demuestra también su amor por nosotros, que aguantó todas nuestras rebeliones durante siglos manteniendo su plan, el plan de salvación que había estado preparando delante de todos los pueblos para que cuando llegara el momento pudiéramos reconocer que esa era nuestra salvación esperada, esa sangre derramada, la que cubre de todo pecado. Es luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel, nos dice Lucas. Nos lleva de nuevo al Antiguo Testamento, para demostrarnos que la palabra de Dios una vez más se ha cumplido en la persona de Cristo. Isaías 42:6 y principio del 7 dice: Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abras los ojos de los ciegos. Para los gentiles, la salvación es luz. El verdadero conocimiento de Dios, santidad y amor, gozo como nunca antes habían experimentado. Y para Israel, la salvación es gloria, aunque también lo es para los gentiles, pero esta descripción es específicamente para Israel. Es con Israel que nosotros asociamos la Shekinah, la nube de gloria, la nube, ¿os acordáis en Éxodo? Cuando están en el desierto y reciben una nube de día y fuego de noche que está guiando al pueblo. Es con Israel que nosotros identificamos estas palabras. Es una de las manifestaciones de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Dios había bendecido a Israel por sobre todas las naciones. Y Dios escogió a Israel con el propósito de divulgar la verdadera religión entre las naciones del mundo. Más específicamente aún, la había seleccionado para que de ella viniera el Cristo en naturaleza humana. Y Cristo es la luz del mundo. Y esto a mí me hace que reenfoquemos nuestros anhelos y nuestros deseos, y que habiendo visto la salvación, no vivamos más en tinieblas, no vivamos más en oscuridad, no vivamos más ciegos, sino que tengamos la vista puesta en las promesas de Dios que son eternas y no en lo perecedero de este mundo. Y esto me lleva al tercer punto. ¿Dónde te posicionas tú? Simeón, después de humillarse ante Dios, reconociendo la soberanía absoluta de Dios, profetiza a José y a María en el templo, en el lugar más sagrado de la nación. El versículo 34 de Lucas 2 dice: Este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Jesús sería una ocasión de caída para aquellos que le rechazaran y de levantamiento para los que le recibieran. La relación o la actitud de una persona hacia Jesús es absolutamente decisiva para su destino eterno. Y Simeón comprendió el efecto que tenía
y el efecto que esto produciría en medio de un pueblo hundido en el pecado, la presencia del bien supremo, la cual señalaba a Dios Padre. Y Jesús afirma que Él es uno con el Padre. Y es una señal contradicha por todos los religiosos de la época. Y es una señal contradicha hoy. Si nos fijamos, todas las herejías que han surgido a lo largo de la historia han sido en contra de la persona de Cristo, no aceptando que Él es Dios. Es Dios encarnado. Es una señal que se sigue contradiciendo hoy, pero que sin la cual no podemos tener salvación y no podemos tener vida eterna. Sin Cristo no podemos ser salvos. Tenemos que mirarle a Él y eso nos dará acceso al reino de los cielos. Solo por Cristo podemos recibir la salvación, el perdón de nuestros pecados y la reconciliación con Dios Padre. La cruz de Cristo atravesó el alma de María, como dice en el versículo. Pero su resurrección, la resurrección de Cristo, la llenó de gozo y fortaleció su fe. Y esta es la esperanza que nosotros tenemos. ¿Dónde te posicionas tú? ¿Con Cristo o fuera de Cristo? Dios te deja escoger, tú puedes escoger la salvación o dejarla, pero tienes que posicionarte, no puedes quedarte fuera, tienes que tomar una decisión. ¿Dónde te posicionas tú? Ya estoy acabando y para concluir quería volver a la misma pregunta con la que empecé. ¿Qué quieres tú por Navidad? ¿Cuáles son tus anhelos para el año nuevo? Me gustaría que meditáramos y que tomemos el ejemplo de Simeón, que anhelemos ver con nuestros ojos la salvación, que esperemos la venida del Señor y mientras tanto preparemos nuestros corazones para recordar que el nacimiento que vamos a celebrar es señal de nuestra salvación. La encarnación de Cristo, su muerte y su resurrección son nuestra garantía, nuestra seguridad y nuestra esperanza de que algún día estaremos con Él en gloria. La semana pasada Natanael nos predicaba acerca de la segunda venida. ¿Realmente nuestro corazón anhela que Cristo venga ya? ¿Realmente estamos deseosos de verle con nuestros ojos bajar de entre las nubes? Espero que podamos reflexionar y realmente meditar cuáles son esos anhelos profundos de nuestro corazón y que conforme a la palabra nos podamos arrepentir y decir, Señor, ven ya, quiero verte, quiero ver la salvación con mis ojos. ¿Cuánta gente está muriendo sin Cristo? Y nosotros esperando, sentados esperando. ¿A qué? Dios nos ha escogido a nosotros para que podamos proclamar que Cristo viene ya y que hay que tomar una decisión. Hay que tomar la decisión de seguirle para poder alcanzar la vida eterna. Me gustaría que cerrarais vuestros ojos porque no sé cómo va vuestra imaginación, pero me gustaría que nos pusiéramos en la piel de Simeón por un momento. Así que, por favor, cerrar vuestros ojos y quiero que os imaginéis a Simeón, un hombre anciano, un hombre viejito, delante de la puerta del templo sin saber por qué el Espíritu Santo le había llevado al templo, por qué le había movido hasta allí. Y de repente, ahí viene. Sus ojos se llenan de lágrimas, su corazón empieza a palpitear, empieza a saltar y su rostro se llena de alegría, de felicidad. Todo su cuerpo siente gozo, porque la promesa que tantos años había estado aguardando en su corazón se había materializado. Ese bebé, vestido de la gloria de Dios, estaba llegando al templo. Sin poder resistirse, lo coge en brazos, lo levanta y no puede hacer nada más que bendecir a Dios. Este bebé tan perfecto,
tan pequeño, tan frágil, pero con todo lo que significa. Es Dios hecho hombre. Este bebé representa el plan de redención de Dios para toda la humanidad. Este bebé que tenía que primero ser sostenido en brazos, que le tenían que dar de comer, era Dios hecho hombre. Simeón no puede hacer otra cosa que adorar a Dios, pues su palabra se ha cumplido y ahora ya se puede marchar en paz. Puede morir en paz, porque sus ojos han visto la salvación y puede reunirse con su Creador. Señor, yo te quiero dar las gracias por el regalo de la salvación. Gracias, Señor, por tu palabra, porque vemos que realmente se cumple. Señor, que todas esas promesas que durante siglos y siglos tú habías hecho, Señor, se cumplieron en tu persona. Gracias, Señor, porque sabemos que podemos venir confiadamente ante ti, porque tú sabes qué es por lo que estamos pasando, Señor. Tú sabes cuáles son nuestras luchas, tú sabes cuáles son nuestros pensamientos, Señor, nuestras dificultades cada día, Señor, y sabemos que tú nos entiendes, porque pasaste por lo mismo, Señor. Tú pasaste hambre, pasaste sed, fuiste tentado, pero, Señor, sabemos que tú no pecaste y que ocupaste nuestro lugar en esa cruz. Gracias, Padre, por ese regalo de la salvación. Gracias, Señor, por ocupar nuestro lugar en esa cruz. Gracias, Señor, porque podemos estar confiados de que tú vienes pronto. Señor, sabemos que vienes ya y sabemos, Señor, que nos reunirás contigo en gloria. Gracias, Señor, por ese regalo de salvación, por esa reconciliación, porque podemos venir ante ti, Señor, sabiendo de que tú nos has limpiado de todo pecado y nos has podido reconciliar en esta relación, Señor. No por lo que nosotros hacemos, sino por lo que tú hiciste una vez y para siempre, Señor. Gracias porque sabemos que estás reinando en el cielo y gracias porque sabemos que eso nos da acceso, Señor, a la salvación y a la vida eterna. Gracias, Señor, por este regalo y te pido que realmente tú prepares nuestros corazones para celebrar la Navidad, Señor, con el verdadero significado que eso tiene, que es celebrar tu vida, Señor, celebrar tu muerte y celebrar tu resurrección, Señor, sabiendo que estás reinando en el cielo. Bendícenos, Señor, bendice a esta iglesia y acércanos con lazos de amor hacia ti, Señor, para que no sigamos igual, sino que veamos la necesidad que en este mundo hay de salir y predicar tu palabra, Señor, luz para los gentiles, Señor, y gloria para tu pueblo Israel. Señor, bendícenos en tu nombre, amén.